también nos encontramos con el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Periodismo y la Comunicación Social del Perú, SUTPECOS, con el secretario general, el señor Wilfred Díaz. Señor Wilfred Díaz, también usted como secretario de un sindicato, queremos sus impresiones respecto a lo ocurrido el 19 de julio de 1977, donde tuvieron pues una convulsión social. El país se sintió prácticamente una remesión social. ¿Qué podría decirnos desde su punto de vista? Bien, los hechos ocurridos en el 19 de julio de 1977 es la pregunta. Primero quiero saludar a quienes nos escuchan o a quienes van a recibir el mensaje a través de mi persona de SUTPECOS, ¿no? Pasamos a decir que en primer lugar el contexto del 19 de julio de 1977 era un contexto de dictadura, la dictadura y de desmembramiento de las reformas que había iniciado Velasco Alvarado. Entonces, esta dictadura se venía asentando, pero lo que a veces olvidamos es que esta dictadura venía construyendo, poniendo los ladrillos para que se cimente el neoliberalismo. La hegemonía que tenía el dictador de la época, Morales Bermúdez, que es ahora condenado internacionalmente, era ese proceso de construcción del neoliberalismo, y no era un fin de la dictadura, como a veces podría interpretarse, era la continuación de la dictadura. La primera etapa empieza con Morales Bermúdez, y teníamos una constitución que era la del 33. Prácticamente obligado de sacar una nueva constitución, la del 79. Y luego viene la segunda parte de la dictadura, con el ya conocido Fujimori, que saca la Constitución del 93. Es decir, esta generación del 77 ha vivido 3 constituciones, ¿no es cierto? 3 constituciones en forma neoliberal y dictatoriales. Bien, yo pienso que frente al hecho de del movimiento, el sindicalismo o los dirigentes sindicales prácticamente hicieron un desajuste frente a lo planteado por el José Carlos Mariátegui. El Mariátegui es el que pone las bases de la CGTP, evidentemente con su estatuto, su programa, y lo hizo el 17 de mayo de 1929. Estos programas y metas les llevaron a la creación de un sindicato bajo la cita, voy a citar a Mariátegui, dijo que la central era para que se unifique y dirija a todas las fuerzas proletarias del país, a todas las fuerzas proletarias del país. Y hoy día, una de las enseñanzas es de que con la construcción del neoliberalismo de Morales ahorita prácticamente han destruido los sindicatos. El sindicato de clase no es una quimera, es una realidad porque está en el espíritu de los trabajadores del pueblo, pero no está en su forma orgánica. Este espíritu lo trajo Mariátegui y había que reubicarse con Mariátegui en esta época para levantar el espíritu sindical, que es principalmente, no es para ir a pedir limosnas al Estado, es para defender y conquistar los derechos de los trabajadores. Bien, habiendo tenido los estatutos y el programa de Mariátegui, con esa fuerza es que estas 3 constituciones le hemos venido enfrentando desde el punto de vista sindical. El problema es que siempre nos ha faltado una organización, no digo de unidad, sino unitaria, ¿no? Y queríamos emprender con la enseñanza de Mariátegui a un sindicalismo no tradicional, es decir, a un sindicalismo enteramente en la lucha por lo que decía hace un momento,
por los derechos de los trabajadores, ¿no? Los derechos de los trabajadores se conquistan y por eso la lucha. No se negocian prácticamente en la mesa. Cuando uno va a discutir con el Estado o con los gobiernos, es para ir a ganar la ventaja para los trabajadores. Si nos vamos a ir a buscar una tasa media, la mediana en cada lucha, no lo vamos a obtener. Y eso es el problema en el 77. El 77, creo que los dirigentes sindicales no habían previsto que iban a salir los tanques, que iban a haber muertos, que iban a haber 5.000 despedidos, con un decreto dos decretos sorprendentes en ese momento, ¿no? Entonces, vamos a ver que si la dictadura da dos decretos sorprendentes, por un sindical quiere decir que no hubo una estrategia adecuada. Y quiero saludar a uno de esa época que el pueblo lo respetaba, que era Isidoro Gamarra, ¿no? Hay otros dirigentes de orden secundario que no creían en la movilización del pueblo. Y digo secundarios porque el principal fue Isidoro Gamarra, ¿no? Y no estoy diciendo que los secundarios no jugaron un rol importante, pero yo creo que no se llegó a aprender lo que es el sindicalismo en la defensa de los derechos de los trabajadores. Estos dirigentes secundarios no vieron el éxito del paro. El éxito del paro quiere decir que los trabajadores y el pueblo estaban destinados a salir a la lucha. A veces se le dice era un sacrificio para los trabajadores que iban a ser reprimidos, iban a ser despedidos, etcétera. Pero en la lucha creo que hay que tener las medidas necesarias y saber que el pueblo tiene que estar solamente a la espera de que las dirigencias puedan orientarlos para romper sus cadenas y no para sentarse a polemizar si es bueno o malo el momento, ¿no? Algunos polemizan, dicen pues esto era sacrificar a los obreros. Entonces, ¿para qué sindicatos? No es el término sacrificar, es orientar la lucha. Yo escucho por unas informaciones y videos que existen, ¿no? De que pensaban que había que debatir en la CGTP, particularmente si la lucha sí iba a dar resultados. ¿Cómo vas a saber los resultados de la lucha si no te metes a la lucha? ¿No es cierto? Es muy fácil a veces opinar a destiempo y en el momento hacer un poco, llevar un poco de contradicciones, ¿no? Y a destiempo yo puedo decir de que hay que saber aprender de lo que pasó el 19 de julio de 1977. Hay que saber aprender a ser dirigentes sindicales, ¿no? Los dirigentes sindicales tienen que estar al servicio de los trabajadores, estar con los trabajadores, ¿no? Segundo, es la participación de los dirigentes sindicales con los sindicalistas o los sindicalizados, ¿no es cierto? El tercer punto es que las leyes tenemos que tener en cuenta que no siempre son favorables a los trabajadores y por eso existe un sindicalismo que defiende esos derechos y vaya contra esas leyes que ofenden a los trabajadores como la que tenemos hoy día, ¿no? Las formas de despidos que se llaman de una u otra manera porque son despidos, ¿no? El cuarto punto es que no es posible negociar si no se va a la mesa a conquistar los derechos, ¿no? La contradicción capital-trabajo, nosotros vamos por el trabajo, no por el capital. Y el quinto punto es ser unitarios, como le decía la Mauta, en todo, en dirección, en plan, estrategias, formas de lucha. Creo que hay que saber aprender de lo que pasó en 1977, ¿no? Es decir, cuando uno entabla una lucha, hay que conocer los métodos de trabajo, los métodos de lucha y conocer a su adversario. El adversario en este caso es el Estado y el gobierno, porque no es el gobierno ni el Estado de los trabajadores, ¿no? Conocer las necesidades propias de los trabajadores para cada momento, cada coyuntura. Hay que saber disponer en base a los dos puntos anteriores qué orientación y qué objetivo se le da al movimiento.
y no solamente polemizar que van a fracasar los obreros, que los van a reprimir, etcétera. Saber negociar. Los obreros y la lucha son por la paz, no es siempre ir a buscar formas violentas de lucha. No, se puede conseguir de manera ciudadana, de manera que se respeta los derechos del uno al otro, siempre y cuando tampoco haya violencia. O sea, el problema no es ir a discutir con violencia, sino arrancar las conquistas en las formas posibles de lucha. Creo también que habría que ver si la clase obrera hoy en día podría rebasar a estas direcciones o a las direcciones actuales. Me parece que es un tema un poco difícil a discernir, porque hay una realidad que ha cambiado frente a 1977, es que ahora tenemos una fuerza laboral que se llama informal, 70%, y lo que impide que los trabajadores se puedan sindicalizar. Además de eso, de que el Estado, en permanencia con los empresarios, van hacia la ruptura de los sindicatos, ¿no? Impiden que la gente se pueda organizar. Y el tercer punto es de que ya las cotizaciones de los sindicatos tampoco se dan, lo que significa la debilidad de las organizaciones sindicales, ¿no? Entonces tenemos factores que tenemos que sacar la lección de este gran movimiento que queda histórico, evidentemente, del 19 de julio. Pero hay una cosa, si vivíamos con la Constitución del 93, ¿cómo es que llegamos a la Constitución del 79? Pero lo que usted quiere decir prácticamente es que hoy en día no hay escuelas sindicales que fortalezcan la formación de estos obreros, prácticamente que en una expresión justa y exitosa de clase obrera peruana puedan realizar estas manifestaciones hoy en día como antaño, ¿es lo que usted quiere decir? Escuela puede haber, debe haber varias escuelas, debe haber hasta directores de escuelas. El problema es la formación clasista del sindicalismo y evidentemente generar conciencia sindical. El problema no son los locales o los dirigentes que hay escuelas, el problema es poner en práctica la formación sindical, generando conciencia de un nuevo sindicalismo, ¿no? Y uno no creo que los títulos sean honorosos, sino es más que las conciencias de quienes viven una realidad, ¿no? Que escapa evidentemente a los marcos institucionales, ¿no? Que puede hacer como escuela, ¿no? Mire, yo creo que en el pueblo hay siempre un despertar, lo golpean al pueblo, a los trabajadores, pero que tenemos también unos empresarios que no comprenden lo que es el lado del trabajador, el lado del trabajo. Ellos comprenden la rentabilidad a todo precio de su fuerza llamada inversión, pero no se ve la fuerza de trabajo que también necesita condiciones de trabajo, condiciones distintas en la labor, ¿no? Condiciones, además, como todos sabemos, ¿no? Uno lo tiene más analfabeto o sin comer, al trabajador menos produce, está menos aptos a producir. Entonces diría que esa es otra cosa que el empresariado peruano no tiene que ver como enemigo al trabajador, tiene que ver como un luchador que le dice la verdad de lo que no va, ¿no? Yo escuchaba hablar hace poco de que hay que entrar al sistema de productividad. Y la productividad, yo no sé si el Perú tiene presupuesto para la productividad, pero yo creo que hay pasos más simples que dar, ¿no? Como era, hace un momento hablábamos de la formación y la creación de conciencia sindical, pero también hay que hacer la formación y la conciencia para que esto pueda trabajar y producir en mejores condiciones. Compañero Huitres, ¿no? Usted ha estado viviendo mucho tiempo fuera del país, ha estado, creo que usted, en Europa. Bueno, ¿cómo ve usted la realidad ahora que está acá en
como secretario general de SUTPECOS, ¿cómo ve usted la realidad del sindicato actual y qué aportes puede usted dar? Porque usted es una voz ahorita dentro de esos sindicatos y prácticamente hay enemigos del pueblo, así como la CONFIEP, el sistema. ¿Cómo podemos luchar conociendo y sus aportes que usted trae de afuera? Mire, uno de los aportes, yo creo que el espíritu sindical, en la cultura sindical, lleva, en otras partes de Europa, lleva lo que se llama el espíritu ciudadano, ¿no? Eso no se forma de un día para otro, ¿no? Eso tiene un largo camino. Han habido muchas luchas, por ejemplo, en la jornada de las 8 horas. En el Perú me cuestiona mucho eso. No se respeta, aparte que no se paga su justo labor, evidentemente, pero es una cosa que veo tremendamente desorganizada, una forma impositiva, dictatorial sobre el tiempo de trabajo. Yo creo que ese es un punto que con los compañeros que dirigen los sindicatos habría que hacerle llegar, de que hay que levantar la lucha, yo diría por las 35 horas, que es lo más razonable. Las 35 horas un trabajador produce más muchas veces que trabajando 60 horas, ¿no? Y ese tiempo, evidentemente, es una discusión de qué se va a hacer con ese tiempo, ¿no? Hay otras formas que ese momento de no trabajo es compensado en la nación, ¿no? En nuestro país, ¿no? Evidentemente, cuando digo 35 horas, me refiero sin pérdida de jornada, sin pérdida de salario, ¿no? Porque sería muy fácil decir, de 5 horas le pago menos, no. Yo creo que aquí hay que poner un salario, el salario indexado, ¿no? Que nos permita hacer la referencia. Entonces, no hay pérdida de salario si reivindicamos ahorita las 35 horas. Yo creo que es justo que pidamos que los trabajadores sean tratados diferentes, y en una de ellos es el tiempo de trabajo y su salario, ¿no? Sin reducción de salario en 5 horas. Evidentemente que en el Perú, por algunas tradiciones, seguramente harán otros empleos, pero es una cuestión de un proceso de reeducación, todos, ¿no? Para poder poner en pie esto. No soy exagerado, porque hay otros que exageran en las teorías, nos hablan de un tiempo de trabajo más reducible, pero yo creo que las 35 horas es enorme. Ahora, en el Perú, la gente no trabaja las 40 horas, trabaja muchísimo más, ¿no? Yo creo que hay normas y leyes que se pueden aplicar, se pueden conquistar esos derechos legales, ¿no? Para que se respete tanto por los empresarios como también por la clase trabajadora. Pero tenemos acá algo muy particular, que son los trabajadores informales. Esas son otras medidas que se tienen que tomar, y que creo que el mundo sindical no debe alejarse de los trabajadores informales, ¿no? Porque diríamos, ¿quién es un trabajador? Los trabajadores informales son trabajadores. ¿Y por qué no están organizados? ¿Por qué no están en la central de Mariátegui? ¿No? Es algo que me cuestiona, ¿no? Me cuestiona porque generalmente conocemos la dificultad de estos trabajadores informales, ¿no? Esa es una de las enseñanzas, que si las condiciones de vida en el 77 eran difíciles, ahora son más difíciles en tiempo de trabajo. Yo diría, una de las formas de luchar es ahorita unificarnos y pedir las 35 horas, ¿no? Conquistar las 35, no se pide, no se conquista, ¿no? Ese es un punto que me parece importantísimo, sin baja de salarios, evidentemente. Ok, hoy en día también los mecanismos de lucha son distintos. Vemos también cómo ustedes están trabajando en el área intelectual. ¿Qué significa
promover un premio Nobel para hermanos médicos cubanos que han llegado a contribuir con el aplacamiento de esta pandemia COVID-19. Para el sindicato que usted dirige, ¿qué significa? Primero es una acción internacionalista, ¿no? Con médicos de un país hermano, ¿no? Y como acción internacionalista, aquí en el Perú, no se le ve de esa manera ni como cooperación, sino se lo ve como que transportar a una ideología en la cual no se está de acuerdo, porque es otro problema aquí en el Perú. Mire, le voy a poner un ejemplo que me voy a permitir. Cuando hubo la izquierda que triunfó en Francia, el gobierno de François Mitterrand tuvo 4 ministros comunistas. Y el que quedó como uno de los más destacados de esos 4 ministros fue el sector transporte, que pertenece al Estado hasta ahora, ¿no? Y el sector transporte funciona de maravillas, diría, no digo excelente al 100%, pero funciona muy bien, y que sabe que cuando se pone el sector transporte ferroviario, los grandes trenes de gran velocidad, un comunista lo ha dirigido. Pero aquí en el Perú, un comunista se lo tipifica, se lo terroriza, no sé, no se acepta el debate de ideas aquí en el Perú, ¿no? Se dice que algunas universidades salen ya con una cultura exclusivamente opositora a toda otra forma de pensar que no sea neoliberal. Y eso no es así en otros países. En otros países se estudia, ¿no? Se estudia las corrientes, ¿no? Entonces, eso quería ponerlo como ejemplo de que aquí hay que abrir otros canales de la discusión. Han habido otros problemas en el Perú, evidentemente, pero de otro orden, ¿no? De otro orden, y quizás la manera dictatorial del señor Morales Bermúdez, del señor que está ahora también condenado, Fujimori, tienen una percepción de ir contra el pueblo, ¿no? Contra el pueblo. Y no teniendo en cuenta que la solidaridad, en este caso de los compañeros cubanos, ¿no? Es necesaria no solamente por el intercambio de experiencias, sino por el aporte que nos pueden hacer a estar con un médico peruano, ¿no? Pero tampoco vamos a decir de que los médicos cubanos se les debe dar a hacer cualquier cosa, ¿no? No se les da la parte operacional, la parte del cual han venido. Y eso, mire, corresponde a protocolos internacionales, ¿no? O sea, el medio cubano no viene por venir, ¿no? Hay acuerdos, etcétera. Sabemos de que en el gobierno ha habido oposición, ¿no? Algunos que estaban más o menos aceptables y otros que se oponían y retardaban la llegada de los médicos cubanos. Pero quiero decirle algo. El gobierno no es internacionalista, pero el pueblo sí. El pueblo quisiera que hubiera médicos cubanos en sus pueblos. Entonces nosotros hemos recogido ese espíritu del pueblo, ¿no? De querer más médicos sin, evidentemente, negar la evolución o la capacidad de los médicos peruanos. Yo sé que hay jóvenes médicos que justo les falta su diploma porque tienen toda la formación. No hay que esperar el Estado. Estamos en crisis sanitaria, ¿no? No sé si guerra, como uno le dicen. Si fuera guerra, ya que las clínicas se habrían confiscado, ¿no? Si fuera guerra. Entonces, la guerra es eso. La Constitución lo dice, además, ¿no? Como estoy diciendo yo, el artículo 70 de la Constitución. Entonces, yo creo que los médicos cubanos han venido muy poquitos, me dicen. La gente de mi pueblo me dice muy poquitos, que son 50, 85 que han venido. Tienen que venir 100, 200. Pero también hay acá, no hay que verlo como oposición a los médicos peruanos o a los futuros médicos peruanos. Yo creo que esas 3 fuerzas deben converger. El que está por recibirse,
el que ya existe en el Perú y el que viene de afuera. Qué maravilla, ¿no? Que se unan las tres fuerzas y busquemos las soluciones medicales y de investigación al sufrimiento de nuestro pueblo, ¿no? Cuando los sindicatos presentan su pliego de reclamos y su plataforma de lucha al Ministerio de Trabajo y no son oídos, radicalizan su protesta y en ese sentido, recordando el año 77, hubieron 7 fallecidos, 7 combatientes fallecidos ahí en la avenida Tupac Amaru y Belaúnde. Los sindicatos prácticamente, ¿usted sabe o tiene conocimiento de que algún sindicato ha asistido a la familia o ha tramitado algo con un sector del gobierno, algo para que prácticamente puedan darle algún beneficio porque son fallecidos, o ya uno fallece y ahí queda? ¿Cómo es la posición de un sindicato? Yo no sé si es el rol del sindicato, puede ser un gesto, pero yo creo que es la responsabilidad del Estado, ¿no? Si el Estado no se ha manifestado es porque algo no va en el Estado. Porque el Estado debe reconocer a sus ciudadanos. No es un rol exclusivamente del sindicato caído y de que ayudar a la familia, no. Un peruano es parte del Estado. Que sea que hecho Aymara o de la costa, no sé, pertenece al Estado. ¿Usted cree que en los últimos tiempos los sindicatos se han venido debilitando y más bien han aumentado las leyes espurias? Porque ahora vemos que hay poca correlación de fuerzas, no vemos como antes esta gente más formada, esa formación que usted que ha referido, ¿no? Respecto a los trabajadores. Pueden haber escuelas sindicales, pero la formación. ¿Usted cree que estamos en momento de remontar los sindicatos como para la gente pueda reclamar sus derechos o falta algo? ¿Qué nos falta? Mire, ¿qué falta? Escuchar al pueblo, porque el pueblo quiere sindicatos, quiere, pero no tiene confianza. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues hemos visto que la agresión neoliberal ha sido más fuerte. Pues. No hay que sindicalizarse, que son rojos, que protestan y no sé cuánto, ¿no? Entonces hay que volver a ganarse la confianza de la población. ¿Qué es lo que usted plantea en ese sentido? Lo que he dicho, formación y generar conciencia. Son dos cosas, ¿no? Y ahora, en los sindicatos hay que conseguir unos derechos. Por ejemplo, si usted llega a ser dirigente de un sindicato, que no lo vote, ¿no? La estabilidad laboral, ¿no? Porque veo en unos sitios que llegan a ser dirigentes y lo están fichando y lo votan, ¿no? Entonces, el rol del dirigente nacional es de hacer que no haya despedidos. Pero ahorita, por ejemplo, ¿qué hacemos con los 2 millones que están ahora sin empleo? ¿Qué hacemos? ¿Ah? Yo creo que la primera cosa es no van a tener un trabajo inmediato, pero hay que darle la influencia del sindicalismo. Ok, dígame, si habría una huelga o un paro de los trabajadores o de los sindicatos que se estarían armando para rechazar esta reactivación económica, en la cual todavía no vemos un paro de esa magnitud, en el título de esa magnitud, porque todavía no se han manifestado los trabajadores, no han rechazado así directamente un paro, porque había una reactivación falsa. Todavía no vemos que una entidad o algún sindicato o una confederación se haya pronunciado. ¿Cómo enfrentar ese caso? Mire, yo creo que la experiencia muestra... Salía en todos los periódicos, pero los sindicatos están callados, o sea, no hay una voz. Usted me dice, los sindicatos, yo pienso en las centrales, ¿no? Pienso en la CGTP, y que alrededor están los sindicatos, ¿no? Yo creo que el rol de los sindicatos ahorita es de ponerse a ganar esa confianza que decía hace un momento, porque yo creo que la situación actual va a ser más fuerte quizás, sus luchas inorgánicas, no sindicales, porque hay algo que se está girando que es la reivindicación del pueblo. Ante el hambre,
Uno no se sindicaliza porque tiene hambre, sino porque trabaja, ¿no es cierto? Entonces, el hambre, la miseria, la pobreza en una serie de sectores populares, se genera movilización. Yo no sé si es espontaneísmo que puede haber, pero en todo caso, la rebeldía o la forma de reivindicar algunos derechos van a salir por sus propios medios y van a rebasar otra vez las organizaciones sindicales, ¿no? Recientemente hemos visto que varios grupos están actuando con otro modus operandi. Por ejemplo, hemos visto en el sur que hay gente que se está levantando desde sus casas con una protesta así subliminal, ¿no? Una respuesta con un cacerolazo. ¿Cómo ve usted ese tipo de respuesta del pueblo? Mire, ya no estamos hablando casi del plano sindical, ya estamos hablando de la nación pueblo, ¿ya? Primera cosa. El cacerolazo depende qué tipo de cacerolazo, ¿no? Hay cacerolazos en general que se estimulan, se hacen formas de protesta, etcétera, ¿no? Protesta, denuncias, ¿no? Pero aquí en Perú se está planteando el cacerolazo soberano y que interpreta dos cosas: la protesta de un lado y la reivindicación de que tenemos que ser autónomos, es decir, decidir por nosotros mismos, un Estado soberano, un gobierno soberano, una economía soberana. ¿Qué significa eso? Significa la capacidad de planificar, de dirigir, sobre todo planificar una estrategia productiva y de organización social. Con eso he resumido, creo, la totalidad de lo que puede variar y, para no ser academia, ¿no? Pero creo que es eso, ¿no? La planificación significa que haya lo social y lo económico desde adentro, desde el Perú mismo para adentro, ¿no? Que no es exclusivamente de adentro porque tiene que tener relaciones con el exterior, pero es buscar nuestra forma en que la economía está centrada adentro, no para afuera. O sea, mejor dicho, revertir la economía hacia el país. Hacia el país. Esa es la soberanía, reivindicar su propio destino, ¿no? Mire, nuestros antepasados tenían esa forma, esa modalidad de desarrollo, ¿no? Para adentro, ¿no? Eso genera que uno tenga capacidad de decisión, un país que decide, eso, y si me pregunta algo más, le voy a decir la soberanía monetaria. Nosotros dependemos del dólar y de otras monedas, principalmente del dólar. Estamos en base a la variación del dólar. Es decir, no tenemos un sistema de una moneda fuerte. Nos van a decir que no es posible una moneda fuerte. Yo creo que sí. Tenemos que variar el modelo económico. El modelo económico actual es para afuera. Tenemos que variar para adentro. Y tenemos otra complejidad que son las naciones. Las naciones peruanas que hay del interior del Perú, del Estado peruano, tienen que tener una forma de desarrollo distinta a la que ya se ha conocido, ¿no? Esa forma de desarrollo es teniendo en cuenta sus costumbres, sus lenguas, su forma de intercambio, sus maneras de concebir su nacionalidad, ayudarlas a que sigan desarrollando sus factores de nación. No los vamos a suprimir como nación. Por eso hay algunos términos económicos y políticos que había que retomar sobre el Perú para que sea realmente una soberanía, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de nacionalismo, no sé qué entienden por nacionalismo, o cuando me dicen nacionalismo y plurinacional, no los entiendo, porque no hay redundancia, sino que hay una forma de oposición, ¿no? Tenemos muchas tareas históricas en el Perú,
Pero yo me quedo con algunas medidas sindicales, como es la defensa de los derechos de los trabajadores, y ahorita yo creo que es ver por el salario, el empleo y el tiempo de trabajo. Muchísimas gracias, señor secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Periodismo y Comunicación Social del Perú, SUPECOS, don Wilfred Díaz. Muchísimas gracias. Dos palabritas más. Creo que somos un gremio, estamos afiliados a la CGTP, a la central de Mariátegui, ¿no? Y en tanto que gremio, también los periodistas y los comunicadores sociales también tenemos las dificultades de los más trabajadores. ¿Ah? Tenemos condiciones de base de trabajo que no se da el Estado, no estimula el Estado, ¿no? Y prácticamente hay dos formas de periodismo y comunicación social. El que vende su trabajo a los monopolios, a la dictadura mediática, y los que lo hacen por sus propios medios, que son difíciles, agotados, ¿no? Y que el Estado no contribuye a que estos trabajadores del periodismo de la comunicación social tengan, por ejemplo, un seguro social, tengan un respaldo en sus condiciones de trabajo, ¿no? Como lo hacen en otros países, ¿no? No se tiene la base mínima de funcionamiento de un comunicador. Entonces, pues, en el gremio tenemos muchas reivindicaciones para rato, como se dice, porque esto no se consigue de la noche a la mañana. Y también tenemos que ver qué leyes nos rigen, ¿no? Que también, igual que los demás trabajadores, vamos a tener que enfrentar también a esas leyes que no son adaptables al mundo que vivimos. Como digo, hay dos Perús, hay dos tipos de profesiones, ¿no? La misma profesión se divide en dos. Yo diría así, por decir, el de los ricos, defendido por el gobierno, y el mundo de los de abajo, que se autodefienden. Esa es la realidad. Hay que rehacer el nuevo periodismo, ¿no? El nuevo periodismo y los comunicadores actuales, por ejemplo, hay muchos comunicadores que trabajan el tema cultural, los temas culturales y artísticos. Habría que ver a qué se destina el presupuesto de los ministerios correspondientes, como el de Cultura, por ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias, don Wilfred, gracias por sus palabras. Han sido las palabras del secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Periodismo y la Comunicación Social del Perú, SUPECOS, a quien le damos las gracias. Hace 43 años partieron a la eternidad los mejores cuadros del pueblo. La masacre ocurrió entre la avenida Tupac Amaru y Belaúnde en el distrito de Comas. La sangre del pueblo jamás será olvidada. Gloria y honor a los combatientes caídos el 19 de julio de 1977, donde 7 valerosos obreros fueron abatidos por los enemigos del pueblo, quienes en busca de justas reivindicaciones hicieron remecer al gobierno traidor de Francisco Morales Bermúdez. Le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la resaca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla, después que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pura inocencia de la gente.
Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Honor y gloria. Jorge Jauri, presente. Juan Flores Vita, presente. Alberto Ayala, presente. Fulvia Pardavé, presente. Flor Arcángel, presente. Julio Lainez, presente. Zenobia Pastrana, presente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. La sangre derramada por el pueblo hace fértil la democracia y el progreso del Perú y de Comas. Gloria y honor a los 7 caídos. Hace 43 años partieron a la eternidad los mejores cuadros del pueblo. La masacre ocurrió entre la avenida Tupac Amaru y la avenida Belaúnde en el distrito de Comas. La sangre del pueblo jamás será olvidada. Gloria y honor a los combatientes caídos el 19 de julio de 1977, donde 7 valerosos obreros fueron abatidos por los enemigos del pueblo, quienes en busca de justas reivindicaciones hicieron remecer al gobierno traidor de Francisco Morales Bermúdez. La sangre del pueblo jamás será olvidada. Te lo dice la voz del pueblo.